Muy buenos días, el tema de hoy es la Pascua. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que pasemos para que coman la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La Pascua. Ayer hablábamos sobre el tema pasaré de vosotros. Es un tema que conecta con el tema del día de hoy, ya que pasaré de vosotros era la señal que el Señor pedía al pueblo hebreo para que cuando mandara su furor, su ira sobre el pueblo egipcio, no tocara a su pueblo escogido, al pueblo hebreo, que era la sangre del cordero. Una sangre del cordero que tenía que tener un año de criado el cordero, ya fuera una cabra o fuera una oveja que fuera usada. Aquí encontramos el Cordero sin mancha, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, como el Señor manda a sus discípulos a un lugar, como el Señor ya lo tenía todo preparado, que en ese lugar haría la Santa Cena. En ese lugar se reuniría con sus discípulos. Y era precisamente algo similar a lo que hablábamos ayer, ya que no fue por accidente que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua. La tarde antes de que fuera crucificado, los discípulos le hablaron y le dijeron a Jesús dónde quería que hicieran la Pascua o que trataran el tema la Pascua. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había mandado. Ellos fueron a aquellas casas y prepararon la cena de la Pascua. Al llegar la noche, Cristo se sentó a comer la cena de Pascua con sus 12 discípulos. Y mientras comían, hablaba el Señor con cada uno de ellos y les daba a conocer y a entender cuáles eran los planes que el Señor tenía para cada uno de ellos. Y en los planes los encontramos aquí en Mateo 26, del 26 al 28. Y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Ayer hablábamos que sin la señal de la sangre el Señor podía enviar su ira si no veía la señal en usted y en mí, que éramos redimidos del pecado. Pero también hablábamos que no teníamos que andar en el pecado, que si estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, es que si la sangre del Cordero inmolado de Dios está sobre nuestras vidas, es porque estamos limpios y sin pecado. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aquí lo que el Señor les está hablando a sus discípulos. Así en la cena del Señor, por el pan y la copa, Jesús dio el significado al cumplimiento de aquel tipo en el libro de Éxodo, lo que veíamos ayer, que está en Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. Nota que aquí era tan obvio lo que parece evidente en sí y sin embargo a menudo se opaca hoy en día, ya que encontramos que la sangre y la muerte de Cristo no son la misma cosa, como nos lo enseña en la Biblia de John MacArthur, y él mismo lo dice, repetidamente ha dicho que la sangre es una metonimia para la sangre de Cristo, o sea que la sangre de Cristo es solamente otra palabra para su muerte. Él dice que la sangre se usa como una palabra sustituta para la muerte, ya que en Hebreos 9:14 Él nos da una enseñanza que es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, en el cual usted y yo vamos a conocer cuál es el propósito por el cual el Señor murió a través de la cruz del Calvario, y es a darnos a conocer su plan perfecto de redención para su vida y para mi vida. Y ahí en Hebreos 9:14 nos dice el Señor: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo, impactante esta palabra, para que limpiéis vuestras conciencias de obras muertas. Mire que la sangre del Cordero de Dios puede entrar a la conciencia, que esa conciencia que está cautiva por el pecado, por la inmoralidad, aún el orgullo, una prepotencia. La sangre de Cristo puede entrar y limpiar esas conciencias cautivas por el enemigo. Por eso cuando hablamos de aplicar la sangre de Cristo, aquí encontramos en el contexto de la palabra como el Señor nos afirma aún mucho más, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En la sangre, recordemos que la sangre de Cristo nunca se contaminó. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo. Lo que más
le clamo, le pido al Señor que esa sangre limpie nuestras conciencias para servirle a Él sin tacha y sin mancha. Que el enemigo no encuentre ningún argumento ni usted ni en mí para podernos juzgar o condenar. Que sea la sangre de Cristo que esté sobre nuestras vidas. Por eso es importante que esta sangre la apliquemos a diario y que sea la sangre limpiando nuestras conciencias de obras muertas para que el Señor nos vea limpios, puros y sin mancha a través de su sangre. Por eso, como hablábamos, que el Señor nos mira a usted y a mí es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través del poder de la sangre del Cordero de Dios, ya que en la palabra de Dios nos enseña que usted y yo ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y esta es una enseñanza peligrosa, porque si la gente cree que en ella no podrá tener sus pecados perdonados, la sangre es para limpieza. Aquel que cree en la muerte de Cristo, pero al rechaza su sangre, podrá tropezar y no ser limpiado del pecado, ya que la muerte de Cristo no es lo mismo que su sangre. Es por eso que hay dos elementos en la Santa Cena del Señor. El pan nos recuerda de su cuerpo crucificado, la copa nos recuerda de su sangre, ya que aquí en la palabra encontramos esas las cosas que son diferentes, no son lo mismo. El pan retrata su cuerpo quebrantado en la cruz para expiar por nuestros pecados. La copa representa su sangre que nos limpia de todo pecado. La copa y el pan se toman por separado en la cena del Señor. Ellos representan dos aspectos de la salvación. Aquí en Mateo 26, 27, 28, y tomando la copa y habiendo dado gracia les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Ser liberado, tener libertad de los pecados. Si usted y yo ya tomamos de esa sangre, ya bebimos de la sangre, hemos sido redimidos, hemos sido liberados del pecado, ya que aquí lo deja muy claro el Señor a través del apóstol Juan. Él mismo lo dijo en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, como el Señor aún nos confirma que a través del poder de la sangre del Cordero de Dios nos limpia. No sé cuál es su pecado, no sé cuál pecado haya cometido usted, pero el pecado más horrendo, más cruel, el Señor Jesús ya lo clavó a través de la cruz del Calvario. A través del cuerpo de Cristo fue crucificado, cancelado. Así ya sea una persona asesina, así ya sea un matón, así sea un drogadicto, así ya sea un violador. Si usted se arrepiente y viene a los pies de Cristo y declara que por la sangre de Cristo ha sido redimido, pero no vuelve al pecado, automáticamente usted ya ha sido redimido de todo pecado, porque la sangre de Cristo está por señal sobre su vida. Ahí lo dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ya que ese es antitipo, ese es el cumplimiento del tipo y el significado del símbolo. Beberé la sangre y pasaré de vosotros. Es lo que hablábamos el día de ayer. El Señor verá la sangre en usted y en mí y pasará de largo. El enemigo no nos podrá tocar. La muerte, la enfermedad, el oprobio, la anarquía, la rebelión no nos podrá tocar, porque hay una marca, la marca, la sangre del Cordero de Dios. Por eso en la Pascua encontramos que el mismo Señor Jesús habla de que usted y yo ya hemos sido redimidos a través de la Santa Cena, como Él se lo daba a sus discípulos, y encontramos ese mediador. En Hebreos 12:24 dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada habla mucho mejor que la de Abel. Dice la palabra que la sangre de Abel clamaba delante del Señor para que hubiera justicia, y aquí está esa sangre que clama justicia por su vida y por mi vida, sin mirar el Señor lo que usted y yo hayamos cometido. Pero si le pedimos perdón, nos arrepentimos de todo corazón y no volvemos, pero nos lavamos con la sangre de Cristo, automáticamente hay remisión de pecados. Hemos sido redimidos de todo argumento del enemigo, y el enemigo no se podrá enseñorear de cada uno de nosotros, ya que ahí mismo lo dice en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo es Jesucristo, a través del poder de la sangre que Él derramó a través de la cruz del Calvario. Ya que ayer hablábamos, pasaré de vosotros, pero hoy la Pascua nos redime, nos libera, nos sana, nos santifica con la sangre del Cordero de Dios. Aquella sangre que el pueblo hebreo puso sobre los postes de sus puertas en Egipto era un retrato de la sangre de Jesucristo. En 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Ya el Señor Jesús nos ha limpiado de todo pecado y hemos sido redimidos. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted comprenda, que usted entienda que pasaré de vosotros, pero que también en la Pascua el Señor nos habla de la Santa Cena, en la cual usted y yo cumplimos un papel muy importante, que la sangre de Cristo tiene poder en su vida y en mi vida, y que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, y el Señor nos ve como si nunca hubiésemos pecado. En el nombre de Jesús declaro que usted y yo ya hemos sido lavados, purificados, santificados por la sangre del Cordero de Dios, y que no hay culpa del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén.